En esta clase vamos a seguir viendo el tema del dataset de MNIST. ¿Okay? Les voy a contar algunas partes importantes de este archivo y luego vamos a continuar viendo el video. Vamos a seguir viendo ese video donde básicamente explica muy bien cómo es el proceso de entrenamiento para reconocer prendas, ¿okay? A partir de la estructura de MNIST. Y también les voy a mostrar el ejemplo, ¿okay? Básicamente esta es la estructura de MNIST, donde tiene varias imágenes de prendas, ¿okay? Donde tiene dos conjuntos que vamos a ir viendo, ¿okay? Bueno, vamos a ver la estructura del archivo MNIST Fashion. MNIST Fashion es un dataset de imágenes de artículos de ropas pensado para reemplazar el clásico MNIST de dígitos manuscritos que contiene imágenes de la misma estructura, que es 28 por 28 píxeles. ¿Okay? El primer MNIST que se hizo básicamente tenía unas fotos escaneadas de números escritos a mano. Básicamente estaba en escala en blanco y negro, no en escala de grises, donde solo tenía colores blancos y negros. De color blanco son los números y de color negro son el fondo, ¿okay? Entonces era fácil de poder detectar los números y el algoritmo en sí estaba preparado para poder escanear fotos y detectar qué números están escritos a mano, ¿okay? Y también si estamos visualizando un video, entonces podés detectar si lo que se está escribiendo es un número y qué número es. Entonces es un algoritmo que se trabaja de esa forma, ¿okay? Y la base de conocimientos, o sea, las imágenes que tenían también estaban etiquetadas. A cada número tenía su etiqueta que correspondían a cada número o que corresponden a cada número. Y luego se le entrena a esas redes neuronales y nos permiten evidentemente tener un aprendizaje automático, un aprendizaje supervisado que tiene las etiquetas y va a reconocer esos números, ¿okay? Luego se construyó este nuevo dataset a partir de esa misma estructura en escala de grises de 28 por 28 píxeles, ¿okay? Existen, por ejemplo, otros tipos de datasets, como por ejemplo el de CIFAR 100 y CIFAR 10, donde tiene en tres colores, en RGB, tres canales, en un grupo de colores. Entonces cada imagen tiene colores en una escala de 32 por 32 píxeles. En este tenemos en una escala de grises de 28 por 28, que es menor y que solo acepta una escala de grises, ¿okay? Entonces su resolución es menor, ¿okay? Pero igual se puede usar para reconocer ciertos tipos de objetos. En este caso se demostró que se puede reconocer ciertas características de ropas con 28 por 28 píxeles en escala de grises, ¿okay? Inclusive se baja para poder reconocer a solo escala de blanco y negro, ¿okay? De entre sus características tenemos lo siguiente: número de clase 10, es decir que se pueden reconocer 10 tipos de ropas diferentes. El tamaño de la imagen es de 28 por 28 píxeles. Tiene un solo canal donde está hecho
en escala de grises, ¿ok? Por ejemplo, el dataset de CIFAR tiene 3 canales, uno para cada color primario de RGB, red, green, blue, ¿ok? Rojo, verde y azul, ¿ok? Entonces tiene ese formato. En nuestro caso tiene uno solo en escala de grises, ¿ok? El de colores también tiene 255, o sea, 256 valores posibles, y en esto también tenemos lo mismo en un canal, ¿ok? Porque también otro sería como escala de grises, pero para los 3 colores, ¿ok? Bueno. En el caso si usamos alguna librería de Python, vamos a usar la estructura de array o del vector, que es propiedad de NumPy, que es una librería para manipulación matemática y para manipulación de vectores que tiene el Python, ¿ok? Y las imágenes dependen de su uso, ¿ok? Básicamente tiene estas cantidades de imágenes. Tiene 60.000 imágenes de entrenamiento que está separado en un archivo, y 10.000 imágenes de prueba que está separado en otro archivo. Generalmente el proceso de entrenamiento consiste en el entrenamiento propiamente dicho, y se entrenan estas 60.000 imágenes dentro de ese proceso. Luego, una parte se verifica cómo es el entrenamiento y utiliza 10.000 imágenes de prueba. Entre ellos también esas imágenes de prueba se puede hacer para hacer los testeos y la verificación si el entrenamiento fue correcto, o bien solamente como parte del proceso de evaluación si está correcto o no el entrenamiento, ¿okay? Bueno, pero tiene todas estas cantidades de imágenes, 660.000 imágenes para el entrenamiento y 10.000 para las pruebas, ¿ok? Bueno, sobre las etiquetas, evidentemente estaban en inglés, entonces en realidad las etiquetas son unos números que van desde el 0 hasta el 9, y en nuestro archivo se explica qué son cada uno de estos números, ¿ok? Entonces 0 corresponde a remeras, 1 corresponde a pantalones, 2 a buzos, 3 vestidos, 4 abrigo, 5 sandalia, 6 camisa, 7 zapatilla o sneakers, ¿ok? 8 bolso y 9 botas, ¿ok? Bueno, estas son las etiquetas que tienen con su nombre en inglés originalmente, pero cuando se va a programar en español, evidentemente podemos colocar un vector donde básicamente tengan sus nombres en español, ¿ok? Indistintamente se puede dejar en inglés, ¿ok? Bueno, el formato de código en TensorFlow sería este, como ven aquí. Si usamos Python con TensorFlow, básicamente dentro de Keras con TensorFlow, que es una librería de Google, y dentro de TensorFlow ya está incluido Keras, y dentro de Keras ya se puede importar el dataset de FashionMNIST, que es la nueva versión de MNIST, ¿ok? Y ahí, primero aquí, evidentemente se carga la librería, y luego de cargar la librería podemos ejecutar este método o función FashionMNIST.loadData, y cargamos esos dos elementos, cargamos las imágenes de entrenamiento y cargamos las imágenes de test.
solo que aquí están divididos en dos grupos otra vez, que le llaman X y lo que le llaman Y. Lo que se llama X, estos son los nombres que nosotros podemos darle y viene por defecto, aunque podemos cambiarle, ¿verdad? Pero conviene dejarlos por su nombre didáctico, ¿okay? X-Train corresponde a los valores de las imágenes de entrenamiento y E-Train corresponde a los labels o etiquetas, que son los números que ya vimos: camisetas, sneakers, buzos, etc. ¿Okay? Entonces viene en un grupo donde se cargan las 60.000 imágenes con sus correspondientes indicadores de la clase, ¿okay? Entonces cada tipo de las imágenes con su correspondiente valor, ¿okay? Esta es la parte de entrenamiento, y la misma cosa aquí se colocan las 10.000 imágenes de test. Las 10.000 imágenes de test con cada uno de sus descripciones, ¿okay? Que son unos números que van de 0 a 9, ¿okay? Bueno, y después, si ejecutamos esto, print x-train.shape, veremos que tiene esta estructura: 60.000 imágenes de 28 por 28 píxeles. Si imprimimos el train.shape, solo vamos a tener 60.000 valores que corresponden a los números de 0 hasta 9, que identifican cada una de las prendas o clases o objetos que puede ser reconocido. Se denominan clases porque son 10 clases que soporta, ¿okay? También se puede usar con PyTorch y tiene esta estructura, ¿okay? Pero es menos usada de esta forma, ¿okay? Esto más se adecua, creo, para trabajar con la herramienta de YOLO, que es una librería bastante buena de visión artificial, ¿okay? Y se utiliza con PyTorch y Torch Vision, ¿okay? Bueno, es otra opción que también se puede trabajar, ¿okay? No me quiero detener mucho en esto, me quiero concentrar más en esto, que es lo que nosotros utilizamos, ¿okay? Pero voy a ir mostrando que también se puede colocar de esta forma, o se puede utilizar de esta forma, mejor dicho. Los enlaces oficiales están acá. Este dataset lo hizo esta persona que tiene apellidos Salandro, ¿ok? Y es el dispositivo, es el repositorio oficial donde se incluye esto, ¿ok? Y se incluye en un formato de archivo que es IDX, y pueden bajarlo de aquí, ¿ok? También pueden irse en esta página que se llama Kaggle, y básicamente Kaggle es una página donde se puede entrenar inteligencia artificial, ¿ok? Y hay un montón de datasets que se pueden utilizar, bajar y entrenar. Además de eso, hay tutoriales para cada uno o la mayoría de esos datasets que se pueden usar, ¿ok? Y hay investigaciones sobre nuevos algoritmos. Un buen entrenamiento de inteligencia artificial pasa por entrar aquí en Kaggle y ver los ejemplos que tiene, ¿okay? Es un buen lugar para poder aprender, lo recomendado. Entonces dice que es ideal si prefieres descargar archivos en formato separados con coma, CSV, o utilizarlo directamente en tu notebook de Kaggle. La ventaja de Kaggle es que tiene ya un entorno tipo Google Colab. Entonces tienen un notebook donde están ahí los códigos para ir probando. Entonces tiene su propio entorno de ejecución, y entran aquí y pueden ir viendo cómo está codificado y cómo se va ejecutando, ¿okay? Muy bueno, muy recomendado.
Bueno, entonces acá de TensorFlow, como vimos también, se puede bajar el dataset, y es lo que hacemos generalmente cuando vamos a programar en Python. Ya vamos a bajarlo directamente desde nuestra misma aplicación, ¿okay? En los otros casos hay que bajarlo antes. Si es que vamos a usar otra herramienta, entonces hay que bajarlo antes y descomprimir ese archivo y indicar al sistema operativo dónde están estos archivos que descomprimimos, ¿okay? Para poder utilizar. También se puede usar PyTorch, como vimos, y ahí tienen también de dónde bajar, ¿okay? O sea, también se baja de la misma forma que se baja con el TensorFlow, de forma automática, ¿okay? Acá tienen. Cuando descargas un dataset de MNIST Fashion, evidentemente, que usan TensorFlow, este viene con un formato ya preparado para trabajar con NumPy, ¿okay? Que es la librería de arrays que tiene Python, ¿okay? Si usas keras.dataset o como tensores estructurados, si usas TensorFlow dataset, ¿okay? Entonces también te permite trabajar directamente con TensorFlow y keras, y vamos a bajar el Fashion MNIST. Y evidentemente, como les estoy mostrando, nos va a cargar de esta forma, ¿okay? Primero vamos a importar la librería de keras que sea referenciada a Fashion MNIST, y luego vamos a cargar Fashion MNIST.load.data, y se va a cargar el conjunto de entrenamiento y el conjunto de test. Todo lo que tienen X son los datos, o sea, cada una de las imágenes de 28 por 28 píxeles y su correspondiente clase, ¿okay? La misma cosa aquí, uno de test, X e Y. Se carga esas imágenes y a partir de ahí podemos ver cómo quedan esas imágenes ahí, y su formato es 6028 por 28 y su tipo es UINT8. Entonces es un byte de lo que estamos viendo acá. Entonces las etiquetas y los datos tienen este formato, ¿okay? Bueno, y las etiquetas básicamente también son de la misma cantidad de las imágenes, y también es de UType, su tipo de datos, UINT8, ¿okay? El test evidentemente es de la misma resolución, pero tiene menor cantidad de imágenes, que son 10.000, ¿okay? Porque ya no requiere gran cantidad, sino simplemente son pruebas las que se utilizan, ¿okay? Donde se divide en el test, X test e Y test, ¿okay? Ya saben que si X son cada una de las imágenes y Y son cada una de las referencias a las clases que se refieren o a los objetos que se refieren, ¿okay? También se puede usar en este formato de FDS, ¿okay? Pero ya no lo vamos a ir viendo, ¿okay? Porque se trabaja mejor con TensorFlow, ¿okay? Entonces también se puede usar con NumPy, ¿okay? También podemos manipular en otras herramientas, ¿okay? Podemos manipular en MATLAB, y para trabajar con MATLAB evidentemente vamos a bajar en los archivos de IDX, que son archivos binarios con el formato, y vamos a bajar evidentemente de la página oficial, acá Salander Research.FashionMNIST, y se va a trabajar directamente con el binario de ese archivo.
y ahí se va a bajar esto que está acá, ¿ok? O sea, si nosotros bajáramos esos archivos, directamente bajaríamos esto, el Train Images en el formato IDX, que son de UByte, o sea que son todos de byte, que son las imágenes de entrenamiento, el Train Label IDX1, también de UByte, que es una etiqueta. Fíjense que esto corresponde a la cantidad de columnas que tiene. El de label tiene una sola columna y el de las imágenes tiene 3 columnas, ¿okay? Y aquí con las que dice T, básicamente son las imágenes de prueba. Uno son las imágenes que también tienen 3 y las de prueba tienen 1, ¿okay? Entonces son muy similares, solo que este grupo que está acá arriba son de entrenamiento y estos que están acá abajo son la parte del test. Las imágenes del test con sus etiquetas, las imágenes del entrenamiento con su etiqueta, ¿okay? Eso es lo que se baja cuando se descarga esos archivos. Bueno, ¿qué es entonces Fashion Eminis? Es un conjunto de datos diseñados para servir de reemplazo del viejo y directo archivo de Eminis que mostraba unos dígitos manuscritos, pero ahora ya con imágenes más complejas y realistas. Su objetivo es representar un desafío ligeramente mayor y más cercano a tareas reales de visión por computadora. ¿Quién lo creó? Los autores fueron evidentemente Zalando Research, del grupo de investigación del gigante europeo de moda online Zalando SE, ¿ok? Entonces ellos fueron los creadores de este dataset, ¿ok? Y este es el repositorio oficial donde se puede obtener. ¿Y en qué año se hizo su lanzamiento? En el 2017, ¿ok? Entonces no está muy alejado del tiempo, pero tampoco es algo que se realizó aquí a un año, ¿ok? Entonces fue realizado en el 2017, ¿ok? A partir de ahí se crearon un montón de estructuras muy parecidas y que son utilizadas, ¿ok? ¿Por qué se creó? Para reemplazar Eminis, que se volvió demasiado simple para los algoritmos modernos, para vender un conjunto de imágenes de ropas y accesorios en escala de grises que requiere mejores modelos para lograr una buena precisión. Bueno, eso sirve para básicamente para ir mejorando o ir probando diferentes tipos de alternativas de algoritmos de reconocimiento, ¿ok? Que utilicen redes neuronales y TensorFlow u otra herramienta, ¿ok? Mejorando los modelos en búsqueda de mejores modelos, ¿ok? Estos fueron totalmente compatibles con los pipelines ya desarrollados por Eminis con el mismo formato y distribución. Entonces, inclusive nosotros podemos desarrollar una estructura similar a esta y aprovechamos eso porque ya se vio que funciona correctamente este set. Entonces se pueden hacer imágenes que tengan la misma estructura de 28 por 28 en escala de grises y entrenar esas, ¿ok? Bueno, fueron 60.000 imágenes, o son 60.000 imágenes de 28 por 28 píxeles en escala de grises, más su etiqueta, que son 60.000 de categorías que van desde el número 0 hasta el número 9. Las imágenes de prueba, que son 10.000, que van también de 28 por 28 píxeles en escala de grises, y sus etiquetas, que son 10.000, y las categorías que van de 0 a 9. ¿Okay? Acá tienen las etiquetas originales que corresponden a cada uno de los números, ¿okay? Entonces aquí básicamente corresponden a imágenes de píxeles y aquí a los números que corresponden al tipo de prenda, ¿okay? Cómo vienen los archivos ya vimos, ¿okay? Todo viene en formato UByte, que es de byte seguida por los datos. Entonces
usa 4 bytes para lo que se llama magic number. Estos archivos vienen de esta forma. Luego viene el número de las imágenes de 4 bytes. El número de filas de 4 bytes. El número de columnas también de 4 bytes. Y los datos de imagen 28 por 28 por 60.000, que es la cantidad de imágenes que existe, ¿ok? Entonces, eso es la cantidad de imágenes, ¿ok? Este magic number es algo que se le agregó, que básicamente dice cuánto más o menos es lo que ocupa ese archivo. Imagínense que haya un virus, y lo que va a hacer el virus va a incrementar el tamaño del archivo, ¿ok? Y dentro del magic number lo que se coloca es específicamente cuánto ocupa el archivo en algún momento dado, ¿ok? En su creación puede ser. Entonces, ahí, cuando se crea ese archivo, se coloca esa descripción de cuánto ocupa ese archivo, ¿ok? Entonces sirve como un control para no abrir el archivo cuando está corrupto, ¿ok? Está corrupto porque entró un virus, o está corrupto porque se bajó incompleto, o se cambió los datos inadvertidamente, ¿ok? Entonces sirve como un control, que se denomina magic number, ¿ok? Bueno, y entonces tienen ya la estructura básica del X-Train. Para E-Train también es casi lo mismo, ¿ok? Entonces también corresponde a un valor de 0 a 9 y tiene un header de 8 bytes, y luego viene los datos que van en la misma cantidad que 60.000 y 10.000, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son los lenguajes que puedo usar? Python, MATLAB, lenguaje R, Java, C++, ¿ok? Son los más utilizados, los que tienen soporte. Puedo usarse con TensorFlow, PyTorch, y para ambos NumPy, ¿ok? Que son las librerías de esta. MATLAB se puede leer el archivo IDX binario. En el lenguaje R se puede usar el paquete ML. En el de Java se puede usar DL4J, ¿ok? Y en C++ simplemente se hace una lectura binaria, ¿ok? Para poder tener acceso a eso. Los tipos de aprendizaje que tiene son clasificación supervisada, que es el modelo más fácil de aplicar. Después está aprendizaje no supervisado, y ahí se pueden quitar otras características que no se ve aquí, que son el clustering con K-mean, otro que es el PCA y otro que es autoencoder, ¿ok? Estos tres ya no son tan fáciles del modelo de aprendizaje. Entonces, la clasificación supervisada es el enfoque clásico. También se puede usar transferencia de estilo para regeneración con GANs. También se puede hacer reducción de dimensionalidad y visualización con SNE y PSA, ¿ok? También se puede usar aprendizaje por refuerzo visual, ¿ok? Hay diferentes estrategias que se puede usar, uno para cada cosa que se quiera hacer, ¿ok? También se puede usar con redes neuronales, ¿ok? Y en este caso muestra un ejemplo con Keras, ¿ok? Y básicamente acá colocan aquí se pone la librería, y acá se pone las otras librerías, ¿ok? Y luego se extraen los datos con load, y si queremos imprimir el formato ponemos print shape y tenemos el formato que estábamos viendo hace un momento, ¿ok? Bueno, también se puede entrenar con Python con Google Colab, ¿ok? Y tienen un pequeño ejemplo ahí de cómo se hace ese trabajo, ¿ok? Donde básicamente son estos los pasos que se puede usar. Este ya es un ejemplo completo que se puede copiar y pegar en Google Colab, ¿ok?
Se importa la librería TensorFlow, se importa la librería de Fashion MNIST, o sea, dentro de Keras se obtiene el Fashion MNIST. Dentro de Keras también se importa el tipo o modelo de red neuronal, que es el sequential, y también se importa los modelos flatten y dense, que se utilizan para crear el modelo de red neuronal. Luego se cargan los datos aquí con DataLoad y se colocan los datos del gráfico en sí y su etiqueta de los datos de entrenamiento y los datos de test, que son las imágenes y su etiqueta, separados ellos aquí directamente. ¿Okay? Luego se divide cada uno entre 255. ¿Por qué esto? Porque evidentemente son en escala de grises, y para simplificar el modelo en sí del entrenamiento, entonces se deja solamente a blanco y negro. ¿Ok? Entonces a esto se le llama normalización. Y les muestro cómo es este tipo de archivo. Ahí me viene el archivo. Este sería el formato binario. Básicamente este es un archivo separado con comas de un ejemplo similar, ¿ok? Donde la primera columna corresponde al tipo de prenda, ¿ok? Y luego hay un array acá. Hay un array que ven aquí, que son las imágenes de 28 por 28 píxeles, ¿ok? Entonces tienen, ¿ok? Aquí. Y por ejemplo, me voy acá en el 7. Me voy aquí en macro. Hay una macro que ya se creó ahí. Se ejecuta esa macro. ¿Ok? Y acá tienen más o menos cómo serían las imágenes, ¿ok? Entonces tienen esa estructura para poder ir viendo, ¿ok? ¿Ven ahí? Entonces esta corresponde a un calzado y su etiqueta evidentemente está acá, es una bota, ¿ok? Entonces muestra esto. Esto es algo que tiene para cada fila. Entonces en cada fila hay su etiqueta y una imagen, ¿ok? Y sus valores están comprendidos entre ¿cuánto? Entre 0 y 255. Fíjense los números. 200, ¿ok? 255 sería el valor de blanco, y el color de negro viene a ser 0, y los intermedios son escala de grises, ¿ok? O sea, estos que están acá son escala de grises, ¿ok? Y bueno, me voy a otro, por ejemplo, aquí. Tiene el valor de 4. Ejecuto la macro. Y deberían ver otra imagen, ¿ok? Y ven, esta es la imagen. No tiene buena resolución aquí porque es algo que estuve preparando con ChatGPT para poder hacer algo bien didáctico para que más o menos se pueda entender cómo se forman las imágenes, ¿ok? Este caso es una dress, que es un vestido, ¿ok? Entonces más o menos tendría esa forma, ¿ok? Y va a depender del número de etiquetas, ¿ok?, que corresponde. Este es un pullover, por ejemplo, ¿ok?
Este es un Dresd, ¿ok? Más o menos se ve aquí, pero no es muy bueno la calidad de imagen, ¿ok? Porque es algo simulado, ¿ok? No es algo directo. Ya vieron cómo es la estructura en sí. Este es más bien tomado de ese archivo, ¿ok? Convertido en archivos separados con coma con sus valores respectivos, ¿ok? Y acá en esta primera columna se le coloca la clase de objeto y las que corresponden en la cantidad de 28 por 28 píxeles, que es básicamente un array unidimensional, ¿ok? Se hizo esto porque evidentemente si hacemos 28 por 28 píxeles sería una matriz, pero aquí básicamente lo estamos teniendo como si fuera un vector, ¿ok? Es mucho más simple trabajarlo de esa forma. Este es un pullover, ¿ok? Bueno, ya así. Entonces se tienen estas imágenes, ¿ok? Bueno. Lo mismo lo encontramos acá en MATLAB, ¿ok? Que también preparé otro ejemplo de esto. Aquí, ejecutando un pequeño programa en MATLAB, ¿ok? Y básicamente en esta se ve un poco mejor, ¿ok? Por defecto podemos cargar el archivo separado por comas, ¿ok? Y luego podemos ver en escala de grises como está ahora, ¿ok? También vamos a normalizarlo y vamos también se puede usar los umbrales de esos valores de 0 a 255 aquí para ir viendo cómo queda. Se puede hacer una normalización de esa imagen y es bajando la cantidad de colores, o se puede ver directamente sus valores binarios que son 0 y 1, ¿ok? 0 y 1, ¿ven? Ahí ya no hay escala de grises. Y eso es lo que se hace con esa normalización dividiendo por 255, como ven acá. Bueno, eso es lo que quería llegar, ¿ok? Entonces me voy a otra imagen. Acá se nota bien, ¿ok? Acá están normalizados. Y esto se hace para que para facilitar el entrenamiento de esas imágenes, ya que es más fácil trabajar con menor cantidad de información que de mayor cantidad de información. Entonces simplemente con colores blanco y negro, que son 0 y 1, se puede lograr, ¿ok? Si yo pongo, por ejemplo, escala de grises, ¿ok? Van a ver que ya hay mayor cantidad de información, ¿ok? Y para hacer esto, evidentemente, ya va a costar un poco más el proceso, entonces solo se baja a su escala de grises, que es dividiendo de 255, ¿verdad? Cuando decimos que 0 es el mínimo valor, que son estos de colores negros, ¿ok? Y 255, cuando dividimos blanco, que es 255, entre 255 nos da 1. Y cuando dividimos cualquier valor entre 255 nos va a dar 0, ¿ok? Entonces vamos a tener que cualquier color en escala de grises, incluyendo el negro, nos va a dar color negro, ¿ok? Y bueno, y ahí entonces obtenemos esto. Entonces pueden ver cómo queda en escala de grises y cómo queda su valor normalizado a 128 aquí. Bueno, continuando entonces, ahí se crea un modelo y se pone que la entrada es 28 por 28 como está definido en nuestro modelo, ¿ok? Después, este sería el modelo de la red neuronal. Tiene capa de entrada, capa oculta y capa de salida, ¿ok? Su capa de entrada es input shade de 28 por 28. Su capa oculta tiene 128 neuronas y su modelo de activación es ReLU, ¿ok? Y está densamente conectado, entonces está interconectado todos los nodos de esa red neuronal. Después tenemos a su salida, tenemos
también una matriz totalmente conectada, una matriz densa, y tiene 10 elementos de salida. ¿Por qué? Porque tiene 10 clases. Si tuviéramos más clases aquí, sería el número de clases. Acá tenemos 10 tipos de prendas. Entonces, al tener 10 tipos de prendas, entonces aquí tenemos ese tipo de salida, ¿ok? De 10. Y su activación es softmax, ¿ok? Esto ya está preparado para que pueda reconocer, ¿ok? Luego de definir el modelo, lo que hay que hacer es compilar ese modelo y se le coloca estos valores que son por defecto. Y luego de compilar esos modelos, nos vamos a model.fit y aquí ocurre el entrenamiento. Esto tarda bastante dependiendo de la cantidad de épocas. Si le colocamos mayor cantidad de épocas, va a ser mejor el entrenamiento, pero va a tardar más, ¿ok? Entonces le pasamos los parámetros de entrenamiento, que son los datos de entrenamiento con X, y son sus etiquetas, las etiquetas de entrenamiento. Y la otra parte que se hace es la validación, donde se pasan los datos de test y la clase de test, ¿ok? Entonces sería las etiquetas, ¿ok? Y luego de eso, lo único que ya nos queda es evaluar. Y para evaluar, evidentemente se puede hacer evaluate y le pasamos los datos de test y vamos a ver su precisión, ¿ok? Con el accuracy, test accuracy, y vamos a ver, ¿ok? También y no se ve aquí, básicamente lo que se puede hacer después del model.fit es poder hacer las predicciones, que es parecido a este evaluate que tendría que estar aquí debajo, ¿ok? Que tendría que estar aquí debajo, y es directamente model punto predicciones, ¿ok? Que vamos a ver después cómo se hace esas predicciones, ¿ok? Con el ejemplo que le vamos a ver. Bueno, consejos adicionales para tareas avanzadas, para poder usar modelos más complejos que lo que vemos de forma tradicional. Se puede usar convolucionales de Neural Network, que son unas estrategias que se usan mucho para las imágenes a color, ¿okay? Pero también se puede usar acá con esta de escala de grises, ¿okay? Y donde básicamente separan los colores en un formato que se usa tanto para filtros como para aplanar esas imágenes de color, ¿okay? También se usa para clasificaciones no lineales como SVM o Random Forest o Random Forecast, y es ideal para probar normalizaciones, reducción de dimensionalidad, regularización, dropout, etc. Entonces sirve para investigar un poco cómo se usan las redes neuronales en sus diferentes facetas, ¿okay? Porque es un modelo bastante completo, el modelo del MNIST. Entonces, Fashion MNIST fue creado como respuesta a muchos modelos que tenían menor respuesta a 99% de precisión. En MNIST, sin grandes innovaciones, el dataset está lanzado para tener 6.000 clases de entrenamiento y 10.000 clases de prueba, ¿okay? Entonces, los archivos de dataset Fashion tienen una estructura binaria que se puede ver aquí, ¿okay? Donde tiene 60.000 imágenes de entrenamiento y tienen 10.000 imágenes de prueba. A cada imagen de entrenamiento también le corresponde una etiqueta de entrenamiento y las etiquetas de prueba a las imágenes de prueba, ¿okay? Y tienen estos nombres: Time Images, IDX3 byte, donde básicamente en este formato es IDX, y más o menos ocupa 25 megabytes el tema de las imágenes, y los labels ocupan aproximadamente 35 kilobytes, ¿ok? Todo en formato de byte, y tiene este nombre: Train Labels IDX1, ¿ok? Un byte. Después el entrenamiento tiene este nombre y corresponden a las imágenes de prueba, y más o menos ocupan 4,2 megabytes, y las etiquetas del entrenamiento
tienen más o menos 6,9 kilobytes, ¿ok? Están en formato comprimido TGZ y hay que descomprimirlo para poder utilizar, ¿ok? Al menos si lo vamos a utilizar en otro programa, cuando lo utilizamos de Python, no nos preocupamos por eso porque ya están preparadas para trabajar directamente, ¿ok? Como vimos en ese ejemplo, ¿ok? Después tenemos internamente cómo está compuesto este archivo IDX3, que son las imágenes. Tiene un offset que es un byte, ¿ok? Que se le agrega al archivo, que básicamente que tiene los números que corresponden. Acá pone 0, 4, 8, 12, 16, ok. Entonces está guardado ese offset que tiene ese archivo. Después está la longitud en bytes de lo que corresponde, ¿ok? Después tiene ese magic number que les dije, y después está el tipo de datos que el tipo que corresponde, y este está en un formato especial que se llama Big Endian, ¿ok? Que es un formato que se utiliza, que es un formato derivado del IEEE, ¿ok? Y tienen así definieron este archivo, ¿ok? Con este formato, ¿ok? Y después están los valores ya de las imágenes, ¿ok? Bueno, y aquí tienen, por ejemplo, acá por ejemplo el tipo es de 32, INT32, ¿ok? Y ven acá todo este formato. Tiene, además del magic number, que tiene 4 bytes, ¿ok? Y que es de Big Endian. Después tiene el número de imágenes, y acá dice cuántas imágenes va a tener. En este caso tiene 60.000 o 10.000, entonces va a contener la cantidad de imágenes que tiene. Si nosotros hacemos nuestro propio archivo, básicamente nosotros tenemos que crear el magic number, ok, colocarle su magic number de ese archivo, colocar el número de imágenes que va a tener, que son las referencias en sí. Luego colocar el número de filas que tiene, en este caso sería 28, y el número de columnas, ok, 28. Si queremos variar esto, que sea una imagen de 64 por 64, acá van a ir 64 y 64. Y acá ya vienen los datos de imágenes, que en este caso es 28 por 28, y son 700 y algo bytes que ocupa eso, ¿okay? Entonces cada imagen ocupa 784 bytes, que es 28 por 28. Las imágenes están una tras otra sin separación. Entonces, en nuestro ejemplo sí vimos que está separado por filas, ¿ok? Pero en el formato real no está separado por línea, ¿ok? El de CIFAR sí. Hay un formato que se llama CIFAR, que no es minis, y ese está separado por filas. Cada imagen está separado por filas, ¿okay? En este caso van una en corrida de otro en formato que columna, ¿okay? Los de label, así directamente como ven, tienen este formato. Tienen también el magic number, que es su control, y en este caso tiene 2049, ¿ok? Que es el valor del magic number, que tiene el número de etiquetas, que puede ser 60.000 o 10.000, porque va a tener la misma cantidad que las imágenes, y las etiquetas en sí, que es básicamente un número, ¿ok? Y cada etiqueta ocupa un byte. Evidentemente es muy pequeño, ¿ok? Que van de 0 hasta el 9, ¿ok? La estructura en sí de ese archivo, que ya estuvimos viendo mucho, en su formato real sería algo como esto. El magic number sería 2051, el número de imágenes sería 60.000, las dimensiones sería 28 por 28, el total del tamaño de datos sería la multiplicación 60.000 por 784, que es cada imagen, que totalizaría esta cantidad de bytes aproximadamente, porque hay que sumarle los otros dos elementos que
están de filas y columnas ahí. Ok, y el magic number, evidentemente que ocupa también un espacio. Ok, bueno, las estructuras de etiquetas son muy parecidas. También tiene un magic number, el número de etiquetas y la cantidad de bytes que ocupa. Ahí tienen más o menos cómo sería eso. Magic number, esta cantidad, 60 bits el número de etiquetas, y las etiquetas sí que van de 0 hasta el 9. Tiene una relación de i, de índice con respecto a la etiqueta del train labels, y de i de x, u de byte, que corresponde a cada imagen i del train imágenes del archivo train images y de x3 u bytes. Lo mismo se aplica para los archivos del test. Esto quiere decir que cada imagen corresponde a una posición de, vamos a poner un pequeño vector de 28 por 28, ¿ok? Entonces corresponde acá al orden donde están específicamente cada imagen, ¿ok? Los archivos que se descargan tienen más o menos esta estructura que ya vimos, ¿ok? Ven cómo se corresponden las imágenes con su etiqueta. Bueno, acá hay otro ejemplo más o menos cuánto ocupa cada uno de ellos, ¿okay? Sería más real esto, esa información más real, ¿okay? Es lo que ya explicamos, pero con valores reales, ¿okay? Bueno, ahí termina esta explicación y ahora me voy al ejemplo. A ver dónde está. Hay un montón de información de MNIST, o sea, pueden ver eso sin problema, ¿ok? Bueno, aquí están nuestras imágenes y en Python se ve un poco más detallado, ¿ok? Básicamente esta sería nuestra estructura, ¿ok? Esta sería la de test, evidentemente. Estamos viendo las imágenes que están dentro de test y tenemos sus nombres en castellano, ¿ok? Entonces este es para verificar el modelo. Entonces esta parte es para ver el modelo, cosa que ya vimos en la primera parte de la estructura en sí, y esta es para mostrarnos la estructura, ¿ok? Donde básicamente ya importamos la librería NumPy, importamos la librería Matplotlib, que es para el gráfico, y importamos la librería TensorFlow y vamos a usar Keras. Aquí cargamos, ¿qué hacemos aquí? Cargamos las imágenes con sus etiquetas, tanto del train como del test, o sea, el entrenamiento y el test. Luego, para hacernos más fácil, colocamos a cada número, desde el 0 hasta el 9, los nombres de las etiquetas, ¿okay? En este sentido, como una estructura de vectores del lenguaje C, ¿okay? Entonces colocamos las etiquetas y vamos a referirnos con la posición 0 la camiseta, la posición de los pantalones, la posición 9 de los botines, ¿okay? Bueno, después definimos estas estructuras, mostramos estas estructuras que están aquí y luego hacemos un pequeño recorrido y vamos mostrando esas imágenes junto con sus etiquetas. Cuando se PLT show vamos a mostrar y hacemos un for que va desde este subgrupo que se muestra las imágenes que ya vimos, ¿okay? Entonces ahí se muestran esas imágenes con sus etiquetas. Y luego mostramos una barra de colores para mostrarnos que en realidad está compuesto por valores de 255 que ya estuvimos explicando. Entonces van a ver algo como
como esto, y ven que tiene 255. En realidad es escala de grises, como ven aquí, pero son valores de 0 a 255, por eso está incluido el color bar y se muestra este calzado ahí, o esta bota específicamente. Ok, se muestra esa bota aquí, a ver dónde estamos. Acá se muestra el color bar y después hicimos esa división entre los 55 para que nos quede blanco y negro. Ok, y vamos a visualizar eso para ir comprobando. Ok, entonces las imágenes que corresponderían a eso son estas imágenes en blanco y negro. Ok, se reduce o se normaliza, así se conoce. Entonces hasta ahí se llega. Ok, entonces normalizamos esas imágenes dividiendo para hacer solo en blanco y negro. Ok, y empezamos a mostrar eso. Ok, en este caso sí ya se utiliza el entrenamiento. Ok, que es muy parecido a la primera parte. Entonces aquí colocamos toda esa librería que ya vimos, luego aquí cargamos la librería, acá normalizamos eso, definimos las etiquetas también, mostramos esos valores otra vez. Ok, y aquí básicamente creamos nuestro modelo que ya habíamos visto, creamos la capa de entrada, la capa oculta y su capa de salida. Ok, entonces nuestra capa de entrada es archivos de 28 por 28 píxeles, una matriz densa de activación ReLU como capa oculta, y como capa de salida su activación va a ser softmax de valores de 10, porque tenemos 10 clases, 10 tipos de prendas que están aquí. Ok, y bueno, y después compilamos ese modelo. Todo esto que definimos acá lo cargamos aquí en model.compile y se compila el modelo. Ahí se prepara el modelo para que se pueda, aquí se prepara el modelo, se carga este modelo, y acá en model.fit le pasamos las imágenes de entrenamiento y las imágenes evidentemente de prueba. Se le puede pasar aquí, en este caso son las imágenes de entrenamiento. ¿Okay? Con la cantidad de épocas 10 y un batch size de 32. Ok, se trabaja por lotes, así se trabaja de 32 a 64. Ok, son los lotes que se preparan para el fit, y luego aquí van a ver ustedes ese proceso de entrenamiento, que básicamente es esto que están aquí. Se mostró las imágenes y tienen 10 épocas, se pueden aumentar estas épocas. Si aumentamos de época se mejora el entrenamiento, solo que esto va a tardar más tiempo en procesar eso. ¿Okay? Bueno, y luego de eso tenemos ya la predicción. En este caso se predijo que es un botín, y a eso es lo que queríamos llegar, ¿verdad? Entonces entrenamos el modelo y le pasamos la cantidad de épocas de 10. ¿Okay? Se entrena el modelo y luego hacemos la evaluación de ese modelo con modelo.evaluate y pasamos los datos de test. Eso también ya vimos. ¿Okay? Entonces primero se entrena y luego se evalúa. Okay. Y después agarramos unas imágenes cualquiera de los datos de prueba, aunque puede ser de internet también o del disco, y hacemos la predicción con model.predict. En predicción va a venir la predicción, entonces va a traer ese número de 0 a 10, el que más se parece a la imagen que nosotros le pasamos. Nos envía esa información
En este caso es una bota. No sé exactamente cuál es el número de la bota, ¿ok? En el caso de la bota sería el número 9. Entonces, acá donde dice model.predict, nos va a devolver el valor de 9. Y vemos en etiquetas predicha, entonces en np.armax, el número de la predicción, el número 9. Y esto se pone np porque el trabajo del vector en sí que se trabaja es NumPy. Todas las definiciones están en NumPy, ¿okay? Que es la librería para procesos de arrays o de vectores dentro de Python, ¿okay? Y bueno, se hace la predicción y se va a obtener el índice, y se va a ir al índice 9, que es botín, y va a imprimir ese valor, o sea, va a imprimir la etiqueta de botín, ¿ok? A ver. Acá se carga botín y va a imprimir la etiqueta predicha, que es botín. Entonces aquí va a mostrar la imagen plt.show en escala de grises, que va a esconder los ejes y se va a colocar las imágenes con su etiqueta, y ahí se va a mostrar la predicción, ¿ok? Como ven ahí, ¿ok? Después hay en de modelos que dice de números escrito a mano. Básicamente es el dataset de MNIST original, y están aquí los números de 0 a 9. El proceso es el mismo, si vemos que es el mismo código, solo que los datasets de imágenes son diferentes, ¿ok? Acá son números de 0 a 9, ¿ok? Este es un video muy emocionante para mí, ya que es el primero de la parte práctica de la serie Fundamentos de Deep Learning. Antes de implementar en Python nuestro primer modelo de red neuronal, es importante que tengamos la base de datos que vamos a utilizar para entrenar nuestro modelo. En este caso, vamos a utilizar la base de datos MNIST de datos de dígitos numéricos escritos a mano, ya que es uno de los ejemplos más importantes para presentar los modelos de redes neuronales. Esto es así porque reconocimiento de números fue una de las primeras aplicaciones exitosas de las redes neuronales, en particular las redes neuronales convolucionales. Esto ya que a finales de la década de los 80, Yann LeCun presentó un modelo de redes neuronales convolucionales que, entrenado con datos numéricos proporcionados por el Servicio Postal de Estados Unidos, permitieron la identificación de dichos dígitos. Así, entonces, lo que vamos a hacer en este video es descargar los datos de la página y procesarlos en Python para dejarlos en arreglos numéricos que puedan ser interpretados por nuestro modelo de red neuronal. Entonces, vamos a programar. Vamos entonces a desarrollar el código de Python que nos va a permitir procesar la base de datos MNIST para que estos datos sean utilizados por nuestro modelo de red neuronal. En la parte izquierda de la pantalla podemos ver la página oficial de la base de datos MNIST de datos numéricos escritos a mano, y vemos que contiene 4 archivos. Estos archivos son de tipo binario, y lo que vamos a hacer entonces es en Python leer estos archivos y formatearlos de tal forma que nos permitan ser utilizados en nuestro proceso de entrenamiento de la red neuronal. Vemos que son 60.000 datos para el set de entrenamiento y 10.000 ejemplos para el set de pruebas. Aquí también nos da una explicación más detallada de cómo fueron obtenidos estos datos. Además, podemos ver algunos resultados y el error obtenido en diferentes papers que han utilizado esta base de datos. Finalmente, en la parte de abajo de la página podemos ver que da información muy importante sobre cómo leer los archivos. Entonces, lo que tenemos que hacer es descargar estos datos. Vamos a dar Save Link y vemos que ya en la ruta donde los voy a descargar ya los tengo previamente descargados para agilizar un poco el proceso. Y en la parte de la derecha podemos ver una Jupyter Notebook donde tenemos una carpeta que contiene, si voy a la carpeta, vamos a ver que esta carpeta contiene los datos que vamos a utilizar
para entrenar nuestra red neuronal, es decir, estos datos son los que descargamos directamente de la página, podemos ver que los nombres coinciden. Tenemos también la libreta de Jupyter que vamos a utilizar para programar el proceso de la base de datos. La abro y lo primero que vemos es una imagen de un ejemplo de datos del set de MNIST, es decir, datos de números escritos a mano. Y tengo ya hecho importé algunas librerías que nos van a permitir hacer la operación en los datos. La primera librería es gzip, ya que podemos ver que los datos están en este formato, son archivos comprimidos. Vamos a importar la librería de sistema operativo que nos va a permitir detectar si un archivo o un elemento es un archivo o es un directorio. Lo que queremos es tomar los archivos solamente en caso de que en la carpeta donde tenemos los datos, además de tener estos datos, tengamos otras cosas. Y el join que nos va a permitir hacer una unión de una ruta con el nombre de los archivos. Y finalmente NumPy, que es una librería que vamos a utilizar para entregar los datos en formato de arreglo. La ruta donde tenemos los datos, en este caso le llama la carpeta MNISTRAW. Y después lo que vamos a hacer es las funciones que nos van a permitir procesar los datos. Primero voy a definir una función que se llame listFiles, que nos liste los archivos que están contenidos en esta ruta. Para esto vamos a hacer uso de listComprehension. Entonces vamos a regresar un join de MNIST de la ruta que recibamos. Vamos a recibir la ruta con el archivo. Para cada archivo, y lo que vamos a hacer es un loop que recorra todos los archivos en os.listdir, esto nos va a devolver todo lo que esté en este directorio. El directorio va a ser mnispath en caso solamente de que sea un archivo. Es decir, si hay otros directorios dentro de este directorio, no vamos a regresarlos, solamente vamos a regresar los archivos y así lo regresamos en formato de lista. Y nos marca un error donde dice que invalid syntax. Aquí me faltó el in y ahora sí está correcto. Por ejemplo, podemos hacer una prueba de cuáles son estos elementos. Si hacemos, por ejemplo, un for, vamos a llamar este elemento f in listFiles y pasamos la ruta. Y, por ejemplo, hacemos que imprima solamente los elementos que están acá. Podemos ver entonces que nos devuelve la ruta MNISTRAW y nos devuelve los archivos. Ahora, vamos a definir la función que nos va a permitir conseguir las imágenes. Vamos a llamarla getImages y va a recibir la ruta donde están las imágenes, los archivos. Posteriormente, entonces, vamos a hacer este loop que nos permita iterar y obtener todos los archivos que están en la ruta. Como vimos aquí en este for que implementamos previamente, vemos que los nombres de los archivos son específicos para cada uno de los tipos de datos que contienen. Por ejemplo, si queremos adquirir las imágenes, primero extrayendo los datos de entrenamiento para las imágenes, luego los datos de etiquetas para los datos de entrenamiento, luego las imágenes para los datos de prueba y luego las etiquetas para los datos de prueba, tenemos que asegurarnos que cuando f contenga los datos de entrenamiento, se realice el procesamiento que permite extraer dichos datos de imágenes de entrenamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es, antes que todo, validar si ese string que contiene datos de entrenamiento está en el string del nombre del archivo, en F. De ser así, ahora lo que vamos a hacer es, utilizando la librería gzip que importamos previamente, vamos a abrir el archivo, que en este caso va a ser F, el nombre del archivo que tenemos, y lo vamos a abrir en modo lectura, pero en formato binario. Y vamos a manejar este archivo con la variable o con el nombre data. Entonces, cuando hagamos referencia a este archivo que acabamos de abrir, vamos a utilizar el nombre data. Ahora, viendo la página de la base de datos MNIST, en la parte de abajo hasta el final viene información que habíamos dicho es muy importante para la interpretación de estos datos. Por ejemplo, en el caso de los datos de entrenamiento, las imágenes, podemos ver que los primeros 4 bytes, es decir, los primeros 32 bits, son de tipo bit, o sea, son datos binarios, corresponden a un entero, pero en su descripción dicen que son un número mágico. Entonces es un número que no nos interesa. Los siguientes 32 bits o 4 bytes corresponden al número de imágenes que tenemos en el archivo, es decir, 60,000. Los siguientes 4 bytes corresponden al número de filas y los siguientes 4 bytes corresponden al número de columnas, los cuales son igual a 28, porque recordemos que las imágenes de MNIST son de tamaño 28 por 28 píxeles. Entonces, vemos que esta información va a ser importante para cuando convirtamos los datos que estamos leyendo y los expresemos en formato de imagen de 28 por 28. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer los datos que corresponden a este número mágico. Sin embargo, es un dato, es un número, valor numérico que no nos interesa guardar, por lo que no necesitamos guardarlo en una variable. Otra cosa que es importante es darnos cuenta de cómo están, en qué formato, en qué orden están guardados estos datos. Y vemos aquí en la parte hasta el final, nos dice que cada dimensión son enteros de 4 bytes, como ya vimos, 32 bits, donde el byte más significativo va primero
y están en tipo high endian o big endian. Y esto significa que el byte más significativo está en la localidad de memoria más pequeña. Esto lo que nos va a permitir es saber cómo interpretar estos datos ahora que los vamos a leer. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser leer los datos. Vamos a leer los 4 primeros bytes haciendo la operación data.read, y decimos que vamos a leer 4 bytes. Cada vez que leamos este número de bytes, el apuntador que nos indica qué localidad de memoria estamos leyendo va a irse incrementando. Entonces la siguiente lectura va a leer los siguientes 4 bytes. Sin embargo, vamos a interpretar estos datos, decimos aquí que son como enteros de 32 bits. Por lo tanto, vamos a convertirlos a enteros haciendo uso de un cast integer, pero los vamos a leer directamente from bytes porque estamos leyendo datos binarios from bytes. Y aquí es donde tenemos que indicarle que los datos que estamos leyendo están guardados en orden big endian, por lo tanto le vamos a indicar que son big. Y así estamos leyendo los primeros 4 bytes y estamos así avanzando los primeros 4 bytes que corresponden al número mágico. No nos interesa esta variable. Vamos a repetir el proceso ahora para el número de imágenes. Vemos que son los siguientes 4 bytes corresponden al número de imágenes. Vamos a decir num images, va a ser igual y vamos a repetir. Vamos a convertir entero, vamos a leer los datos de bytes, vamos a leer nuestro puntador data, vamos a leer 4 bytes también y lo que vamos a hacer es que también los leemos en formato big endian. Luego los siguientes 32 bits o 4 bytes vemos que corresponden al número de filas, rows. Entonces vamos a ponerle que esto corresponde a rows y vamos a decir a repetir int. Y finalmente para las columnas repetimos el proceso. Y ahora ya nuestro apuntador está en la localidad donde empiezan los píxeles, donde empiezan los datos de las imágenes. Y vemos que es en el byte 16. Y son de tipo unsigned byte, que ya es un dato de tipo numérico sin signo. Entonces vamos a decir que vamos a llamar esta variable train images. Y lo que vamos a hacer es un data.read. Si no especificamos aquí el número de bytes que vamos a leer, lo que se va a interpretar es que de la localidad en la que estamos vamos a leer todos los bytes. Entonces va a leer todos los bytes a partir del byte 16. Y finalmente vamos a convertir estos datos al formato de NumPy que nos va a permitir implementar nuestro modelo de forma eficiente. Entonces vamos a decir que vamos a llamar a la variable xtrain. Para esto vamos a utilizar numpy from buffer y vamos a pasarle el buffer. Ahorita es esta variable que contiene los datos que leímos, train images. Vamos a especificarles que son de tipo de numpy, entero sin signo de 8 bits. Y lo que vamos a hacer también es hacer un reshape de estos datos para darles el formato de imagen. Y en este caso vamos a pasar un tuple donde indicamos que son 60,000 imágenes, o más bien vamos a pasar num images. Vamos a pasar el número de filas que es rows, que está en la variable rows, y el número de columnas que está en calls. Y de esta forma le damos el formato a los datos de entrenamiento, que sean un arreglo multidimensional de 60,000 por 28 por 28. Y así tenemos los datos de las imágenes de entrenamiento. Ahora vamos a repetir este proceso, pero ahora para leer los datos de las etiquetas para los datos de entrenamiento. Y de nueva cuenta, ahora vamos a hacer un else if. Si tenemos que el nombre del archivo contiene el string train labels, vamos a abrir el archivo, un tipo de lectura, un tipo de dato binario, lo vamos a llamar data, de nueva cuenta. Vamos a ver aquí la descripción de la información para los datos de etiquetas. Vemos que los primeros 32 bits de nueva cuenta son un número mágico y los siguientes 32 bits es el número de elementos. Aquí sabemos que a partir del bit 8 debemos tener 60,000 elementos. Entonces no necesitamos leer los primeros 8 bytes como hicimos en este caso, ya que aquí contenían información relevante que utilizamos para convertir los datos. Y lo que podemos hacer es directamente leer todo el set de datos de la siguiente manera. Vamos a hacer ahora una variable que se llama train labels. Así como pusimos train images, ahora va a ser train labels. Y lo que vamos a hacer es directamente leer todos los datos con read. Pero nos vamos a quedar solo con los datos a partir del byte 8. Por lo tanto, nos vamos a quedar con los datos a partir del 8. Todos los que siguen. Podríamos crear dos variables tipo dummy, por ejemplo, hacerlas con guión bajo y hacer una cuenta, leer los datos, hacer un data. En este caso ni siquiera necesitamos convertirlos. Data read de 4 y luego hacer otra vez otra variable así. Y así vamos recorriendo de 4 bytes en 4 bytes, pero no es necesario, podemos leerlo todo y simplemente quedarnos con todos los bytes a partir del registro 8. Y luego lo que vamos a hacer es convertir esto a un formato de numpy, para lo cual vamos a llamar a la variable ahora ytrain. Nuevamente hacer un numpy from buffer. Vamos a pasarle train labels. Y el tipo de dato que vamos a utilizar, vemos aquí que los datos de nueva cuenta son de unsigned byte, entonces vamos a repetir. Vamos a tener entonces en la variable ytrain los datos en un arreglo de numpy que va a tener 60,000 registros, correspondiente a los 60,000 datos que tenemos en el set de entrenamiento. Y listo, ahora lo que vamos a hacer es repetir este código para los datos de
prueba. Voy a copiar y pegar este mismo código. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que en vez de llamarse train images, vamos a buscar, el nombre se llama T10.000 images y vamos a repetir el proceso. Esto se va a llamar nuevamente data. Podemos utilizar las mismas variables y lo que vamos a cambiar aquí es que en vez de ponerle train images, le vamos a poner una variable que se llame test images. Y aquí en vez de llamarse xtrain, le vamos a poner un nombre que se llame xtest. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a leer aquí, en vez de leer train images, vamos a leer test images. Y vamos a formatear esto. Y aquí nuevamente sería xtest. Es exactamente el mismo código que hicimos para leer las imágenes de entrenamiento. Ahora lo repetimos para las imágenes del set de pruebas. Y de nueva cuenta para las etiquetas tenemos que el archivo contiene la información, contiene el string t10k labels. Y eso es lo que vamos a buscar aquí al final. Ahora se va a llamar test labels. Y lo que vamos a checar es de nueva cuenta, vamos a decir yTest. From buffer, aquí se va a llamar test labels. Y de nueva cuenta el mismo tipo de datos. Terminamos la función y no nos olvidemos de que tenemos que regresar. En este caso tengo un tabulado menos. Es más, vamos a compactar acá. Y lo que vamos a hacer entonces es return. Y vamos a regresar x-train, y-train, x-test y y-test. Y así tenemos la función que nos va a permitir convertir los archivos que descargamos de la página de MNIST a datos que puedan ser utilizados directamente en NumPy utilizando Python para así entrenar nuestro modelo de red neuronal. Vamos a correr esta celda y vamos a ver que efectivamente funcione correctamente. Vamos a hacer algunas pruebas muy sencillas. Vemos que no nos marca errores y lo que ahora vamos a hacer es hacer algunas pruebas, llamar a la función y ver si efectivamente los datos tienen el formato que esperaríamos. Vamos a quitar aquí estos espacios y vamos a llamar a las variables con el mismo nombre. Y aquí vamos a hacer que estas variables van a ser igual a, le pusimos a la función el nombre getImages y el path que le pasamos fue MNISTPath. Ups, aquí hay una Q de más. Y vamos a correrlo, parece que está bien. Y una forma muy fácil de checar, primero vamos a checar la forma. Esperaríamos que xtrain tenga una forma de 60.000 por 28 por 28. Entonces vamos a hacer un print.shape y vemos que efectivamente xtrain es un arreglo que contiene 60.000 por 28 por 28. Podemos hacer lo mismo para los otros tipos de datos. ytrain esperaríamos que tenga 60.000 elementos. Y podemos repetir el proceso para x-test. Aquí sería 10.000 por 28 por 28. Correcto. Y finalmente, vamos a copiar esto. Para y esperaríamos que sea 10.000, exacto. Entonces, al menos la forma de estos arreglos es como esperaríamos. Y lo que vamos a hacer finalmente es nada más graficar los números, graficar, por ejemplo, algún número, para ver que efectivamente correspondan a este tipo de imágenes. Esto no es necesario que ustedes, si están replicando todo, no es necesario que ustedes lo hagan. Solamente lo voy a hacer porque tengo instalado Jupyter Themes. Lo que voy a hacer es, vamos a importar Jupyter, vamos a hacer from Jupyter Themes. Esto es para que el estilo se aplique y no nos haga una gráfica medio extraña. No hagan caso de esto. Esto es solamente en caso de que tengan instalado Jupyter Themes. Y tengo una función, vamos a definir una función auxiliar que nos permita graficar un número. Vamos a recibir una imagen. Vamos a decir que recibimos una imagen. Vamos a hacerlo, ya sé qué voy a hacer. Aquí permítanme ponerle grid equal false. False para que no nos grafique con el grid. Entonces lo corro así. Y ahora lo que vamos a hacer es import matplotlib.pyplot as plt. Y algo que también es importante para que nos grafique aquí mismo es hacer matplotlib inline. Para que nos grafique las imágenes dentro. Ups, ¿qué pasó acá? Ok, aquí puse matplot y me faltó la L, matplotlib. Ok, ya, correcto. Y ahora sí, vamos a hacer esta función que nos permita graficar nada más la imagen. Permita hacer esto de forma fácil, ¿no? O sea, vamos a hacer PLT, que es la forma en la que estamos identificando matplotlib. Vamos a mostrar la imagen y hacemos la imagen.squeeze para que nos quite, por ejemplo, las dimensiones que corresponden a 1, nos la quite. Y como vamos a pasar una imagen que va a tener una dimensión de 1,2828, entonces que nos la convierta directamente, nos las tome como de 28 por 28. Para eso es este squeeze. Y voy a pasarles un mapa que va a ser el tipo de colores que vamos a utilizar. Va a ser plt.getMap y le vamos a pasar el color gris en escala de grises. Y básicamente es todo lo que va a tener esta función. Podemos utilizar, nada más para asegurarnos, plt_axis, lo pasamos como off. Vamos a graficar plot number y podemos mandar directamente del set de datos de
de prueba de X-Test, podemos pasarle un número como, vamos a graficar la imagen 6, y nos da un error, lo cual es, no es getMap, es getCmap. Ahora sí graficamos y vemos que el dat número 6 corresponde a un número 4, creo. Pero podemos hacer esto aún un poquito mejor. Vamos a graficar un número de forma aleatoria y para esto vamos a hacer un random índice. Y para esto vamos a usar la función de np random y vamos a conseguir un número entero, rand_int, que esté en el intervalo del número de datos en el set de pruebas. Vamos a decir y... O sea, que sea un número entre 0 y 10.000, 9.999. Y lo que vamos a hacer aquí entonces es graficar ese número aleatorio. Y también vamos a escribir una leyenda que nos indique a qué número corresponde. Entonces vamos a decir print. Vamos a decir que la imagen mostrada corresponde a un y-test de random int. Entonces ahora si graficamos debemos mostrar que la imagen mostrada corresponde a un 6, un 3, un 1, un 6. Y estos datos ya pueden ser utilizados por nuestro modelo de red neuronal para entrenarse y para aprender a reconocer dígitos. Es importante notar que podemos exportar estas funciones, podemos pegarlas en un archivo tipo Python, un archivo .py, para importarla luego en nuestra libreta, de tal forma que no tengamos que poner todo este código en la misma libreta de Jupyter, donde vamos a estar desarrollando nuestra red neuronal. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente video. En este video presentamos nuestro primer código que nos sirve para procesar los datos de la base de datos MNIST que vamos a utilizar para entrenar nuestro modelo. Dicho modelo lo vamos a programar en el siguiente video. ¡Continuamos!